En esta ocasión quiero leerles 2 Timoteo capítulo 4. Aquí Pablo le da instrucciones a Timoteo. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra. Mire qué importante lo primero que le dice. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y aquí profetiza Pablo, dice: porque vendrá, futuro, vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué lindo esas últimas palabras. El Señor nos dará la corona, ¿cierto?, de justicia a todos los que amamos su venida. Le pregunto, ¿usted ama la venida del Señor? Ya. Bueno, es una respuesta muy personal. Aquí Pablo le da instrucciones a Timoteo en la segunda carta que le escribe y le insta claramente, le enfatiza a que predique la palabra del Señor. A tiempo, inclusive fuera de tiempo. Ya cuando la gente dice, ya no, ese no tienes para qué hablarle más de Dios, ese nunca va a cambiar, esa nunca va a cambiar. Usted no conoce, yo no conozco los planes que Dios tiene. Hay personas que nosotros la damos desahuciados, ya la hemos desahuciado, ya no se puede, humanamente. Pero el Dios Todopoderoso puede hacerlo. Amén. Aún Dios le está apareciendo a aquellos radicales islamistas, ¿cierto? Allá en el Medio Oriente, Dios le está apareciendo en sueños, en visiones. Porque Dios tiene muchas maneras de tratar con el ser humano y nosotros tenemos limitaciones, pero Él no las tiene. ¿Ya? Por eso debemos exhortar, predicar a tiempo, decir antes, amonestar antes a los creyentes, como fuera de tiempo, cuando ya no, supuestamente, humanamente no les va a quedar la palabra. Pero la palabra de Dios es espíritu, así que la palabra de Dios queda sembrada y en su momento el Espíritu Santo la hace germinar. Fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esa es la manera de predicar la palabra, con paciencia, ¿ya? La paciencia es un fruto del Espíritu Santo que da en nosotros. Y doctrina. ¿Cuál es la doctrina? Aquí está la doctrina, en la palabra del Señor. No lo que alguien piensa, lo que se me enseñó, lo que siempre se tiene por costumbre. No. Es lo que dice la palabra de Dios. Porque David dijo, lámpara es a mis pies tu palabra. No dijo los sabios, los consejeros, los libros, ¿cierto?, de algún erudito. No. Lámpara es a mis pies tu palabra, la palabra de Dios, y lumbrera a mi camino. Y aquí dice Pablo, dice con toda paciencia y doctrina, ¿ya? Porque, ¿sabe? En estos tiempos hay mucha gente que predica por contención, con un espíritu satánico, diabólico de contender, ¿ya? Están llenos de amargura, no sé, de frustración y de cosas que no son de Dios. Y esas personas están siempre buscando contender y finalmente destruir y sembrar una doctrina diabólica errada. Dice, vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina. ¿Sabe qué? La palabra de Dios no es cómoda, ¿ya? Los discípulos en una ocasión le dijeron, Señor, es dura tu palabra. Y la palabra de Dios es dura, es correcta, porque nuestro corazón es más inclinado al mal que al bien, ¿ya? Y esto lo traemos desde la infancia. Delante escuchaba ahí en las redes sociales que aún a los niños se les enseña a portarse bien.
Pero ¿quién le enseña a portarse mal? Nadie, si eso viene en nosotros. El mal, la naturaleza adánica viene en nosotros. Entonces tenemos que enseñarle a portarse bien. Vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, ¿ya? Por eso el Señor dice, el que quiere seguirme, niéguese a sí mismo, a la carne, a esta naturaleza caída, adánica, ¿ya? Y niéguese a sí mismo, y por eso es importante la ayuda del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos lograr agradar al Señor. Necesitamos el Espíritu Santo esté presente. Por eso el Señor, por eso la palabra del Señor dice, el que tiene el Espíritu de Cristo es de Él. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Es radical la palabra de Dios, es fuerte, ¿ya? Pero nos edifica, nos exhorta, nos alienta, nos anima, porque nosotros no es menor, no es insignificante lo que el Eterno nos va a dar. Nos va a dar una mansión de metales preciosos, de piedras preciosas. Nos ha dado vida eterna, nos da paz. Cuando la gente está alborotada, cuando la gente está asustada, cualquier acontecimiento espanta a la gente, a la sociedad, nosotros podemos tener paz, ¿ya? Y se lo digo aunque suene arrogante, se lo digo porque lo he vivido muchas veces. Cuando hay un terremoto, cuando ha habido un terremoto, cuando hay un comentario y la gente se alborota todo masivamente, podemos tener paz, podemos tener tranquilidad en medio, cierto, del caos, ¿ya? Vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Estas son las pasiones desordenadas, los personajes engreídos, vanidosos, llenos de pasiones desordenadas en el ámbito sexual y en muchas áreas más. Y apartarán de la verdad el oído, es decir, la palabra de Dios, la verdad de Cristo, y se volverán a las fábulas. Las fábulas sabemos que son cuentos, son entretenciones, son teatros que se hacían, ¿cierto? Obras teatrales que se montaban en la antigüedad a los reyes, a los emperadores, y hoy en día las fábulas son las que vemos tristemente en muchas mega iglesias, en mega congregaciones, donde hacen una fábula y donde son verdaderas discotecas. Se vuelven a la fábula de entretenciones. Y esos payasos, porque es fuerte decirlo, pero son unos verdaderos payasos, les falta el maquillaje, que solo buscan entretener e impresionar a la audiencia. Ya ni siquiera voy a decir a los hermanos, sino a la audiencia, a la gente. Ya, porque es fuerte la palabra del Señor, pero hay que predicarla tal cual está. Porque hoy día, como decía, el predicador dijo también que con el tiempo no se verán, y esos tiempos son hoy, no se verán pastores apacentando ovejas, sino lobos entreteniendo cabras. Y eso es lo que vemos hoy día. ¿Es fuerte esto? Sí, es fuerte. Pero hay que recibir el alimento sólido. Hay que recibir este buen consejo, ¿ya? Hoy día hay muchos. Por eso está la apostasía. Hay mucha apostasía hoy en día. Por eso Pablo le dice que predique la palabra. También le dice, traza bien la palabra de verdad. Trázala con justicia. Si la palabra no es para acomodarla, no. Ni tampoco se trata de lo que nosotros opinamos en cuanto a la palabra, sino se trata de lo que está escrito, lo que el Espíritu Santo nos lleve, porque el Espíritu Santo es quien nos lleva a toda verdad, a toda justicia. No nuestro razonamiento, nuestro conocimiento académico, no es eso. También sirve, por cierto, pero el que realmente nos lleve a la verdad profunda espiritual es el Espíritu Santo, porque la palabra de Dios es espíritu. Aleluya, y nos vivifica, nos exhorta, nos ayuda. Por eso es importante predicar la palabra, predicar la sana doctrina, mayormente. La palabra de Dios también nos dice, ¿cierto?, que vendrá un día en que los hombres tendrán hambres. O sea, si no me recuerdo el profeta que dijo que de oír la palabra del Señor, oír la palabra de Dios. Ya no, entonces buscarán, irán del norte al sur, ¿cierto? Buscarán diferentes maneras, pero ya no lo hallarán. Es decir, que la palabra de Dios ya va a estar censurada, va a estar prohibida. Ese será el tiempo en la gran tribulación. Pero hoy es el momento de oír la palabra del Señor, atender a la voz del Creador. No es menor lo que nuestro Dios hizo. Por eso también nos pide que nosotros muramos a nosotros mismos, nos neguemos a nosotros mismos, porque no es menor lo que el Creador hizo por nosotros cuando se encarnó,
cuando vino a nacer de una mujer, ¿cierto? Y Él entregó su vida. Como dice Filipenses capítulo 2, Jesús se despojó de todo lo que Él es, ¿ya? De su inmortalidad, de ser todopoderoso, ¿cierto? Todo. Y Jesús empezó de cero, aleluya, pero nació sin pecado, no fue concebido el pecado como el resto de las personas, no fue concebido, ¿cierto?, por un acto sexual, sino fue concebido por obra del Espíritu Santo de Dios. Que Dios le bendiga. Usted que conoce la palabra de Dios, siga escudriñando la palabra de Dios. Usted que es un predicador, una predicadora de la palabra, trace bien la palabra de Dios, porque un día daremos cuenta cómo hemos trazado la palabra de Dios, ajustada conforme al Espíritu de Dios, o hemos ajustado a nuestro parecer, a nuestras emociones, a nuestros intereses. Tenemos que trazar bien la palabra del Señor, porque un día daremos cuenta por todo lo que hagamos, todo. Cierro con esto. Eclesiastés, en los últimos 2 versículos de este libro de Eclesiastés, dice Salomón, dice que todos daremos cuenta a nuestro Dios por nuestras obras, ¿cierto? Aún las que están descubiertas, las que nadie sabe, sean buenas o sean malas. Si usted hizo una buena obra, dio algo y nadie lo supo, en los cielos está registrado, ¿cierto? Y, por cierto, si alguien asesinó, hizo un crimen, alguna violación, algún pecado horrendo y quedó en la supuesta impunidad, también dará cuenta a Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, dice Salomón, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Así que es el mensaje, trazar bien la palabra de Dios, hacer lo que Dios quiere y que un día estaremos delante del Creador, todos los seres humanos, ¿cierto? Aún aquellos que niegan al Señor, igual doblarán su rodilla delante de la potencia del Todopoderoso. Que Dios le bendiga, Maranata, Cristo viene ya.